Arranquemos. Entonces, pregunta número 1. Cuando yo escribí el nombre de la clase SQL Connection, Visual Studio me dijo que esa clase que yo quiero utilizar está dentro de System Data SQL Client. ¿Bien? No agregué ninguna librería. Quizá ustedes estén pensando, profe, yo en Paradigmas me tenía que bajar la librería de MySQL o la tenía que agregar al proyecto para poder utilizarla. ¿Bien? Esta librería en particular está dentro de la Global Assembly Caché. O sea, cuando se instala el framework, se instala esta librería y todas las librerías que están en ese lugar la podemos utilizar sin necesidad de explícitamente agregarlas o referenciarlas dentro de nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, no hace falta manualmente referenciar ninguna librería para conectarnos a la base de datos SQL Server. Sí necesitaría, si yo decidiera conectarme a PostgreSQL en lugar de conectarme a SQL Server, tener que descargarme una librería de internet, referenciar esa librería desde mi proyecto, y acá, en vez de decir System Data SQL Client, haríamos referencia al espacio de nombre que usa esa librería que se llama npgsql. ¿Bien? ¿Qué es un namespace? Un namespace es el equivalente a un paquete de Java. Cuando yo uso una librería, esa librería tiene adentro paquetes o namespaces con clases. ¿Bien? No es lo mismo poner using o import que referenciar una librería. ¿Bien? Yo para usar clases de una librería la tengo que referenciar, si es que no están incorporadas dentro de la plataforma. Mientras que los using yo los pongo únicamente para que cuando mencione la clase no tenga que indicar en qué paquete o namespace se encuentra. ¿Bien? Espero haber dejado claro las preguntas sobre librería. ¿Bien? En Sí, resumen, muchas gracias. no agrego nada, es el namespace o paquete que tiene las clases que uso para SQL Server. Si quisiera conectarme a MySQL o PostgreSQL, tengo que bajarme lo que se llama como el driver de conexión o data provider, proveedor de datos. Me tengo que bajarlo. ¿Qué forma tiene? Haciendo una analogía con Java, en Java las librerías son archivos con extensión .jar. En la plataforma .NET, las librerías son archivos con extensión .dll. ¿Bien? Si yo me bajo la DLL del proveedor de datos de PostgreSQL, agrego la referencia a ese proyecto en esta carpetita que dice references, agrego el namespace poniendo using, el namespace con el cual trabaja esa librería que es npgsql, y acá en vez de hacer new en SQL Connection, haría new npgsql connection. Pero de ahí en más, el resto del programa sería exactamente igual. ¿Bien? Entonces lo que estamos viendo acá con SQL Server, si yo lo quisiera hacer con un motor de base de datos open source, no variaría mucho más que bajar la librería, referenciarla en este nodo de mi proyecto, agregar el using y cambiar acá donde dice SQL, poner npgsql. De ahí el resto del programa se mantiene. ¿Bien? Ok. La cadena de conexión. Si ustedes hacen clic en el nodo del explorador de servidores, les va a dar la cadena de conexión. Acá la ven. Cadena de conexión, que es la que tienen que copiar y pasárselo como cadena al constructor de la clase npgsql connect. ¿Bien? Entonces voy a poner comilla doble, paréntesis, punto y coma. ¿Bien? Acá adentro va la cadena de conexión. Haciendo una analogía con Java, en Java, ¿qué poníamos? JDBC, MySQL, servidor, etc.
Eso es lo que estamos poniendo acá. Una cadena que indica dónde está la base de datos a la cual me quiero conectar y con qué credenciales me quiero conectar a esa base de datos. ¿Bien? Voy a poner control B de lo que copié del explorador de servidores y voy a inspeccionar y darme cuenta de algunos pequeños detalles. Número 1, se dan cuenta que las barras invertidas están subrayadas en rojo, ¿correcto? ¿Por qué? Sí. ¿Qué significa barra invertida en el mundo de la programación de todos los lenguajes que vienen del lenguaje C? Barra invertida significa carácter de escape. Y lo que hace una barra invertida en una cadena es darle un significado a lo que está a continuación. Por ejemplo, si a continuación hay una T o una N, la combinación de esas dos letras significa algo. ¿Bien? Específicamente, barra invertida T es un tabulador y barra invertida N es un salto de línea. Entonces la pregunta es, si la barra invertida tiene un significado especial, ¿cómo haría yo para en una cadena de caracteres tener una barra invertida? ¿Bien? Doble. Exactamente. Los que tienen algo de práctica en C saben que esta barra invertida en realidad la tendría que duplicar. La primera barra invertida es un carácter especial y la doble barra invertida significa quitarle el significado a la siguiente barra. O sea, en otras palabras, esto es equivalente a que la cadena tenga una barra invertida adentro. ¿Bien? Y lo tendríamos que hacer en cada barra invertida. Bien. C# nos da a nosotros la posibilidad de a una cadena prefijarla con la arroba. ¿Bien? ¿Qué le indica al compilador que una cadena de caracteres empiece con arroba? Le dice al compilador, si vos ves una barra invertida en esta cadena, interpretarla como lo que es, una barra invertida y no como un carácter de escape. Entonces, tengo las dos alternativas. A la cadena de conexión prefijarla con arroba o poner doble barra invertida en cada parte de la ruta. ¿Bien? Eso lo dejo a su criterio. ¿Bien? Luego, voy a probar abrir la conexión con .open, abriría la conexión, y voy a hacer console.writeLine, y voy a mostrar el atributo con.state. Y después voy a hacer con.close. ¿Bien? O sea, nos conectamos, muestro el estado de la conexión, cerramos la conexión y mostramos el hola mundo. ¿Bien? Esto es simplemente para probar si nuestro programa en C# puede establecer la conexión contra nuestro SQL Server. Si todo sale bien, ustedes van a ver un open, que significa que lograron conectarse a su SQL Server, y la palabra hola mundo. ¿Bien? Bueno, dado que son 31 alumnos, es muy probable que alguno de ustedes haga esto y les dé una excepción. ¿Bien? Para no cortar la clase, lo que vamos a hacer es, terminamos de ver el código este que no es muy largo, es bastante breve, y al terminar esta fase de la clase me voy a quedar de vuelta en sesión, disponible para aquellas personas que le dio error. ¿Ok? Entonces vamos a dejar reservado el final de las clases para ir viendo los errores que les va dando a cada uno de ustedes. ¿Bien? ¿Se entiende cuál va a ser la dinámica? Empezamos las clases, tenemos 2 o 3 sesiones de Zoom. Si en el medio ustedes tienen algún problema,
al finalizar las 2 o 3 sesiones de Zoom, el resto de la clase me quedo disponible para ir viendo los problemas que tuvieron ustedes de conexión, de error de código, etc. Bien. Entonces, hasta acá ya hemos visto cómo crear una conexión, abrirla y mostrar el estado y cerrarla. Bien. Pero está bueno que analicemos acá la cadena de conexión. Bien. Pueden observar en la cadena de conexión básicamente que hay 3 partes interesantes. Bien. La primera, ¿a qué me voy a conectar? Lo que están viendo ahí es una indicación de que lo que me va a servir como servidor es una instancia del servidor Microsoft SQL Server local. Bien. Acá podríamos haber tenido el nombre de una máquina en la red en vez de haber puesto localDB. O sea, yo podría conectarme a un servidor externo si hubiera querido. Bien. La segunda parte de la conexión es un parámetro para esa instancia de SQL Server que se va a levantar. Bien. Que le indica a esa instancia que el archivo de base de datos que tiene que atachar o adjuntar es este archivo llamado db.mdf. ¿Bien? Todos los SQL Server empresariales trabajan de esa forma. Arrancan la instancia de SQL Server y levantan archivos MDF. ¿Bien? Solo que este es local y no se comparte con la red, pero podríamos tener una situación similar con un SQL Server versión empresarial. Y la tercera parte nos dice cómo nos autenticamos frente al motor de base de datos. Y acá viene la primera diferencia interesante contra Java, o contra MySQL, o contra básicamente los competidores en el mercado de las bases de datos. ¿Bien? Probablemente alguno de ustedes se haya preguntado, profe, ¿con qué usuario y contraseña nos hemos conectado a la base de datos? ¿Será que no autentica? ¿Será que es de libre acceso? ¿Será que no hay perfiles ni permisos? Y la respuesta es no. Todo eso existe. Cuando yo me conecté a esta instancia de SQL Server, sí fui autenticado. ¿Bien? Y sí podría haber dado permisos para que el usuario que se conecta haga una cosa y no pueda hacer otra. ¿Bien? ¿A qué se refiere Integrated Security? Básicamente lo que está diciendo es que, como yo ya inicié sesión en Microsoft Windows, cuando me conecto a Microsoft SQL Server, las credenciales que se van a usar son las de mi usuario de Windows. Entonces no necesito una segunda autenticación porque yo ya estoy autenticado. En una empresa, cuando yo inicio sesión, todos los usuarios de la red están dentro de lo que se conoce como el dominio de Windows, que como la mayoría de ustedes ya cursó redes, entiende, digamos, de lo que estoy hablando. Entonces, cuando trabajo con la base de datos trabaja a su vez con los mismos usuarios del sistema operativo. Y yo puedo decir, al usuario José de Windows lo dejo conectarse y al usuario Juan de Windows no lo dejo conectarse. Esto solamente lo puede hacer SQL Server, porque SQL Server fabricó, o sea, es del mismo dueño, Windows y SQL Server, los dos son de Microsoft, por lo tanto se pueden integrar de esta manera. El resto de los motores de base de datos no le queda otra que siempre tener que suministrar un usuario y contraseña diferente al del sistema operativo, digamos, o buscar con alguna herramienta externa e integrarlos, pero ya es un trabajo adicional, una configuración adicional. ¿Bien? Entonces, la mayoría de las veces van a ver que la cadena de conexión en SQL Server no tiene usuario y clave, pero sí están autenticados. ¿Bien? Entonces, SQL Connection. ¿Cuál es el siguiente objeto en nómina? Vamos a instanciar a SQL State, SQL Command, perdón.
vamos a usar nuestro var, que ya lo conocemos y nos permite declarar fácilmente objetos. ¿Y qué espera el objeto SQL command en su constructor? Lo exploremos. Tenemos 5 sobrecargas. La segunda recibe un string. La tercera, que es la que me interesa a mí, recibe un string y una conexión. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, donde dice command text, vamos a poner cualquier orden SQL de las que podríamos haber escrito en la ventana de consulta. Select asterisco from cliente. Y el segundo parámetro es nuestra conexión. Profe, ¿y se puede declarar antes un string con la query y mandarle por parámetro a la query? Sí, se puede. Se lo puede hacer de 1000 formas diferentes, digamos. Se puede establecer el comando después de la instanciación del objeto. Se le puede pasar la variable por parámetro. Lo que ustedes se imaginan, seguramente se puede. Bien. Y la siguiente etapa, ¿qué sería? Decirle al Disculpe, objeto una pregunta. command, ¿perdón? No, perdón, termine con eso. Decirle al objeto comando que ejecute la instrucción que tiene almacenada en la conexión que tiene asociada. Bien. Y ahí se van a dar cuenta que tenemos muchas alternativas. Tenemos execute, non-query, execute reader y execute escalar como las tres más comunes. ¿Bien? Vamos a ir primero a probar la que dice execute escalar. ¿Qué dice execute escalar? Ejecuta la consulta y devuelve la primera columna de la primera fila del resultado. ¿Bien? Probemos. Execute escalar. Var resultado igual comando.execute escalar y en vez de mostrar el estado de la conexión, vamos a mostrar el valor de la variable resultado. ¿Bien? Probemos. Y esa es la respuesta. ¿Ven ese 1 que está ahí? ¿Cuál fue el comando que le enviamos al motor? Select asterisco from client. Eso me trae varias filas y varias columnas. La primera fila tenía un código y un nombre. Lo que estamos mostrando acá es el código devuelto de la primera fila. Bien. Entonces, en otras palabras, ¿cuándo usamos execute scalar? Cuando el comando SQL que enviamos normalmente devuelve un único resultado. Por ejemplo, si quisiera contar la cantidad de clientes. Bien. Si el comando devuelve un único valor, execute scalar sería la variación más apropiada para obtener ese valor. ¿Bien? Acá podemos ver que tenemos 6 filas en la tabla. Esto en Java hubiera implicado crear el objeto SQL Connection, crear el objeto SQL Statement, Y el result set. y el result set, y del result set ir y sacar el valor. O sea que esto ya en .NET nos ahorra un paso que es un montón, porque esto lo hacemos muy seguido. O sea, nos ahorró 2 líneas de código fácilmente, y queda mucho más claro. Bien. Entonces, primera versión, execute scalar. Segunda variación. Execute non-query. Bien. ¿Cuándo usamos execute non-query? Cuando la orden que nosotros queremos enviar no devuelve filas como resultado. Bien. ¿Qué órdenes de SQL
no devuelven filas. Por ejemplo, create table. O sea, si lo que yo quiero es crear una tabla, ¿qué es lo que mandaría acá? Create table T1 y de int nombre varchar de 100. Bien. Si este es mi comando, esta es la forma adecuada de ejecutarlo. Lo voy a probar. Observen ese -1. Entonces, si yo ahora exploro en el explorador de servidores, a ver qué pasó. Observen que ahora tengo dos tablas. O sea, lo que acabo de hacer es, desde mi programa C#, enviar una orden de creación de la tabla T1 a SQL Server. Bien. Nos desconectamos. Entonces, en otras palabras, usamos execute scalar cuando obtenemos un único valor en el comando. Usamos execute non-query cuando la orden no devuelve filas. ¿Bien? En otras palabras, podríamos decir que cuando no es un select, vamos por execute non-query. ¿Bien? Además de create table, ¿qué otras órdenes podría haber enviado con execute non-query? Delete from T1. O sea, borrar todas las filas de la tabla 1. También iría de esta forma. ¿Bien? ¿Qué es el resultado este que nos devuelve? La cantidad de filas afectadas. ¿Bien? Si lo que yo mando con execute non-query es un comando insert, el resultado normalmente será 1, porque una fila es la que hemos agregado. ¿Bien? Si lo que yo mando es un update, el resultado va a devolver cuántas filas fueron realmente modificadas por el update. Puede ser 0, 1, 5, toda la tabla. Lo mismo con el delete. ¿Bien? El resultado de execute non-query es cuántas filas fueron afectadas en el motor de base de datos. Bueno, y la más interesante de todas es el select. Bien. Para el select, la variante que vamos a utilizar es execute la variante reader, que nos va a devolver un objeto reader, que sería el equivalente de Java al result set. ¿Bien? Y ese lo vamos a recorrer con un while. While resultado punto read. O sea, si puedo desplazarme a la siguiente fila, voy a mostrar el valor de resultado y observen esto que también es del mundo de C#. Las propiedades que pueden ser accedidas de esta forma como si fuera un subíndice y que está sobrecargada en este caso. Yo puedo proporcionar en este subíndice o un número entero o una cadena de caracteres.
O sea que yo podría decir resultado sub 1, o podría decir resultado sub ID. Y devuelve el valor de la columna ID, o por posición, lo que esté en la posición 1, 2 del comando. Profe, ahí lo molesto. ¿Cómo hace cuando pone el mouse y le aparece la referencia ahí, le aparece el manual, digamos, para ir moviendo, cambiando y explorando? Sí. Nosotros vamos escribiendo el código, por ejemplo el corchete, y ahí no hice nada. En realidad, eso es así, debería automáticamente el IntelliSense del Visual Studio traerte esta referencia. Y para ir arriba y abajo en las opciones, uso las flechas direccionales, arriba y abajo, que son las que normalmente están en el medio entre el teclado de letras y el teclado numérico. Ah, buenísimo, eso era. Gracias. O sea, así como puedo ir navegando la referencia. Entonces, resultado sub 2. Accedamos a los valores por posición. Probemos esta versión. Entonces ahí lo que estamos viendo son los precios. Bueno, ahí mezclé un poquito porque los clientes no tienen precio. En realidad la tabla debería haberle puesto de nombre producto y no cliente. Vamos a los nombres de nuestros productos. Resultado sub 1. Bien. Entonces, no parece mucho, pero en estas breves líneas de código, ustedes ya están en condiciones de conectarse a SQL Server, enviar cualquier tipo de orden, select, insert, update, delete, create table o lo que sea, y si ese lo que sea devuelve datos, ustedes ya están en condiciones de tomarlo y hacer algo con esos datos. ¿Bien? Entonces, este código, por ejemplo, podría estar dentro de un web service, que yo a ese web service le paso como parámetro el DNI de un cliente y me podría devolver el nombre de ese cliente, por ejemplo. Y cualquier aplicación que quiera obtener el nombre a partir del DNI podría llamar a ese web service. Bien, o sea, este código lo vamos a poder usar ya sea en una aplicación de consola, en una aplicación de escritorio, en una aplicación web, en un web service, en una API REST, en cualquiera de los tipos de proyectos que vamos a crear en en la materia. ¿Bien? Bueno, Bien, profe. vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer una aplicación de escritorio que nos permita agregar un nuevo producto a nuestra base de datos. ¿Bien? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a hacer una aplicación de escritorio que nos permita agregar un nuevo producto a nuestra base de datos. ¿Bien? Realmente, ese ejemplo no va a tener absolutamente nada de nuevo. Nada de nuevo. Pero va a poder juntar todas estas ideas. ¿Bien? Y si están perdidos, ¿Puedes repetir, probablemente perdón, eso? nos ayude a ubicarnos, ¿sí? ¿Puedes repetir eso de aplicación de escritorio? ¿Cuál es el objetivo? Sí, el objetivo es que hagamos una ventana que nos permita dar de alta un producto. A eso vamos ahora. Bien. A nuestra solución le vamos a agregar un nuevo proyecto. Y vamos a buscar el tipo de proyecto. El otro tipo de proyecto que hicimos en la clase anterior era
aplicación Windows Forms de .NET Framework. Bien. Esa es la plantilla que van a buscar. Aplicación de Windows Forms de .NET Framework. O sea, una aplicación de .NET que tenga ventanas. Acá la tenemos. Entonces, este es nuestro primer proyecto que tiene, bueno, nuestra primera solución que tiene dos proyectos. El proyecto de consola y el proyecto de ventana. Bien. Entonces, a esta ventana le vamos a agregar un cuadro de texto para ingresar el nombre del producto, un cuadro de texto para ingresar el precio del producto, y un botón para agregar el producto. Y bueno, vamos a poner un text box con la propiedad multiline chequeada para poder mostrar varias filas. Y bueno, este va a ser el aspecto final de nuestro programa. Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta ventana? Vamos a permitir agregar a nuestra base de datos nuevos productos. Y acá en este tercer cuadro de texto vamos a mostrar todos los productos que tiene nuestra base de datos ya cargados. Bien. Así que vamos a arrancar programando. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. ¿El último es un text box también? es un text box que en el Smart Tag pusimos que es de varias líneas. O sea, un text box de varias líneas. Esto se llama un Smart Tag. Cuando ustedes hacen clic y aparece este símbolo, se llama Smart Tag. Se usa mucho en todas las herramientas de Microsoft. Entonces, ahí tenemos la propiedad multiline, que también la podemos encontrar en la ventana de propiedades. Y le podemos poner la propiedad multiline activa para tener varias líneas en el cuadro de texto. Bien. Eventos. Vamos a programar de la ventana el evento llamado load. Bien. Form 1, evento load. Lo vamos a programar. ¿Cuándo se ejecuta el evento load? Cuando se carga la ventana. Bien. Nos vamos a traer de nuestro proyecto de consola todo este código a nuestro evento load del formulario. Cuando traigamos este código, ¿qué nos va a decir Visual Studio? Que nos está faltando el using del namespace de ado.net. Bien. Le decimos a Visual Studio que agregue el System Data SQL Client. Y acá, en vez de mostrar los resultados en la consola,
Vamos a mostrar los resultados en el text. El textbox 3. Probemos hasta acá el programa. Bien, pequeño detalle. Cuando nosotros tenemos dos proyectos ejecutables y presionamos este botón, Visual Studio va a ejecutar la aplicación de consola, porque es la que está establecida como proyecto principal. Si yo quiero ejecutar la aplicación con ventanas, tengo que establecer como proyecto de inicio la aplicación con ventana. Bien. ¿Qué Profe, y si cambio? queda un objeto vista dentro de la consola, no es correcto hacer eso. Es que son dos proyectos diferentes. El primero lo usé solamente para probar y el segundo es el proyecto que a mí me interesa usar. Ah, bien, bien, bien. Pero sí es Perfecto. importante que entiendan esto. Ven que tenemos dos proyectos en la solución. Sí, Si son observadores se van a dar cuenta que solamente el nombre de uno de estos dos proyectos está en negrita, ¿lo ven? sí, sí, sí. Vamos al primero. Establecer como proyecto de inicio. Ahora está en negrita el de consola. Botón derecho, establecer como proyecto de inicio. Pasó a estar este en negrito. ¿Qué es lo importante? Que tengan en cuenta que cuando ustedes presionen este botón, el proyecto que se va a ejecutar de todos los que están en su solución es el que está en negrito. O sea, el que está establecido como proyecto de inicio. Este. Bien. Ahora sí puedo ejecutar este programa y en vez de lanzarse la aplicación de consola, se va a lanzar la aplicación de ventanas. Bien. Bueno, acá me estaría faltando un salto de línea para que quede más bonito. Entonces, a esta concatenación le vamos a agregar un salto de línea. Ahí lo tenemos. Salto de línea versión Windows, porque en Windows se usan dos caracteres para los saltos de línea, en Linux se usa solo uno. ¿Bien? Entonces, tenemos un window form que en su load nos conecta a SQL Server, le manda un select y trae los datos y los muestra en pantalla. ¿Bien? Y este es el resultado final. Y nos queda